El esclavo llevaba agua del río. El sol caía con fuerza sobre las dependencias de los esclavos cuando Mariama bajaba la pendiente hacia el río, con el cubo de barro balanceándose en la cadera. Los pies descalzos se hundieron en la tierra húmeda y de las orillas subía el olor a pescado muerto, mezclado con el moho de las hojas podridas. Fue otro día como los demás, el agua pesada, el dolor de espalda, el miedo de llegar tarde y sentir el látigo del capataz. Pero ese día no sería como los demás. El río estaba demasiado tranquilo. Ni el ruido de los pájaros ni las risas de los demás esclavos lavando ropa en las rocas. Solo el viento cortando la superficie del agua como una cuchilla. Mariama se arrodilló, mojó el cubo y sintió que algo le rozaba los dedos. Helado. Duro. No era piedra. Sacó el objeto con un tirón y se quedó sin aliento. Fue una mano. Pálido, hinchado, los dedos retorcidos como raíces. La piel blanca se estaba desprendiendo en finas tiras y en las uñas, Dios misericordioso, había suciedad negra, como si la cosa hubiera salido de debajo del agua. Mariama dejó escapar un grito ahogado, pero ya era demasiado tarde. La mano se cerró alrededor de su muñeca, los dedos podridos se clavaron en su piel y luego emergió. El cuerpo emergió lentamente arrastrado por una corriente invisible. Cabello largo y negro pegado a la cara sin ojos, solo dos cavidades oscuras por donde se movían las larvas. La boca se abrió y un líquido negro como boca de lobo fluyó entre los dientes. Mariama intentó dar un paso atrás, pero la cosa la empujó hacia adelante susurrando en un lenguaje que no era humano, un lenguaje de burbujas y chirridos. «Tú me llamaste». El cubo cayó. El agua se extendió y con ella el olor a muerte. Mariama corrió. Corrió como nunca antes lo había hecho, con los pies ardiendo y el corazón en la garganta. Cuando llegó a la casa grande gritó por el señor, por la señora, por cualquier alma viviente. Pero fue el silencio lo que la recibió. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Dentro, toda la familia yacía alrededor de la mesa, inmóvil. Ojos abiertos, vidriosos. Sus bocas se abrieron de par en par, llenas de la misma sustancia negra que había fluido de la cosa en el río. En el centro de la mesa, el cubo de Mariama. Y en su interior, flotando en el agua sucia, la cabeza de un niño, pequeña, pálida, sonriente y con dientes puntiagudos. Alguien había bebido esa agua. Y ahora, afuera, se oyó el sonido de pasos húmedos colina arriba. Despacio. Sin prisas. Porque ella ya estaba dentro. La respiración de Mariama se rompió en sollozos secos mientras retrocedía, con la espalda pegada a la pared. La cabeza en el cubo parpadeó, no parpadeó, mordisqueó el aire con esos dientes afilados, y el agua a su alrededor hervía en burbujas negras, como si algo vivo respirara debajo. El olor que antes era de podredumbre ahora tenía algo más, un perfume agridulce, como el de fruta estropeada por el sol. No necesitaba escuchar los pasos para saber que había llegado. El aire se volvió pesado, húmedo, como si toda la casa se hubiera hundido en el río. Las velas se apagaron de inmediato, pero la oscuridad no era completa. Había un resplandor verdoso que provenía del pasillo, una luz que no iluminaba, solo mostraba. Y en el centro de ese resplandor, la silueta de una mujer alta, tan alta que su cabeza rozaba el techo con vigas. Su vestido o lo que quedaba de él chorreaba agua negra y sus brazos, demasiado largos, se balanceaban como algas en la corriente. «Me trajiste de vuelta», la voz no salió de la boca de la figura. Venía de todos lados, de las paredes, del suelo, incluso de los cuerpos tendidos sobre la mesa, cuyas mandíbulas se movían levemente como si masticaran la respuesta. «Y ahora tengo hambre». Mariama se tragó el grito. Conocía las historias, todos en los barrios de esclavos las conocían. La madre del agua que ahogaba a los niños desobedientes, que arrastraba a los pescadores al fondo cuando había luna llena. Pero nunca habían dicho que ella estuviera caminando. Que entraba en las casas. Que usaba a las personas como conchas, como vasijas para llenar con su propia podredumbre. Uno de los cuerpos sentados a la mesa, el hijo menor del hombre, un niño de 8 años, se sentó lentamente. Su piel ya era gris, sus ojos reemplazados por 2 rendijas verticales, como las de un pez. Le sonrió a Mariama con la misma boca de aguja que su cabeza en el cubo. «Mami quiere jugar», dijo con la voz burbujeando como agua en un pozo profundo. Mariama no pensó. Le arrojó el cubo a la figura en el pasillo.
La cabeza dentro de él se rió un sonido agudo que le perforó los oídos, pero el agua negra salpicó el vestido de la criatura y por un segundo, la tela siseó como si ardiese. La madre del agua retrocedió y en ese momento Mariama corrió. La cocina. La puerta trasera. Tus pies están. Corrieron sobre el suelo mojado, pero ella no miró hacia atrás. Sabía que esa cosa no necesitaba piernas para alcanzarlo, fluía, como un río desbordado, como la marea que se traga la arena. Cuando llegó al terreiro, el mundo era diferente. La luna, que alguna vez fue un hilo plateado en el cielo, ahora se hinchó, roja y palpitante como un ojo enfermo. Los árboles del huerto se mecían sin viento y sus ramas se retorcían formando dedos que sentían el aire. El olor a tierra mojada era tan fuerte que Mariama sintió el sabor del barro en la lengua. Y entonces el río habló. No fue un sonido, sino una vibración en su pecho, en sus entrañas, como si sus entrañas se hubieran convertido en agua. La voz de la madre agua ahora salía de su interior, saliendo por sus poros, por su cabello, como si su propio cuerpo fuera un afluente más. No puedes huir, hija. Ya estoy en ti. Mariama cayó de rodillas. Le temblaban las manos y cuando las miró vio que la piel se estaba desmoronando, convirtiéndose en una pasta oscura entre sus dedos. No era sangre. Era el río. Era ella. Lágrimas calientes brotaron, pero cuando tocaron el suelo, no emitieron ningún sonido. Se hundieron como piedras en aguas tranquilas. Y entonces al otro lado del patio, se encendieron las luces de la vivienda de los esclavos. Uno por uno. Como velas en un altar. Porque el hambre de Mae de agua no era solo por ella. Fue para todos. La primera en salir fue Adjua, la mayor de las cautivas, sus pies descalzos apenas tocaban el suelo mientras avanzaba como arrastrada por cuerdas invisibles. Sus ojos, antes opacos de tanto dolor, ahora brillaban con el reflejo del agua que no estaba allí. Los demás la siguieron en silencio, atraídos por la misma llamada que palpitaba en sus venas como un segundo corazón. Mariama intentó gritar, pero se le llenó la boca de barro. Las palabras se ahogaron antes de nacer. Vio las manos de las mujeres entrelazadas, los hombres arrodillados formando un círculo, los niños sonreír como si finalmente entendieran un viejo chiste. Todos empezaron a disolverse no en sangre, no en carne, sino en la misma sustancia espesa y oscura que goteaba de los dedos de Mariama. Era el río reclamando lo suyo. Dos hombres blancos salieron de la casa grande, escopetas en mano, pero se detuvieron en el borde del patio. El mayor, el hombre del bigote amarillo, intentó pedir algo, pero su voz era apagada, como si hablara bajo el agua. El cañón del arma tembló en sus manos al ver su propia sombra moverse independientemente del cuerpo, corriendo por el suelo como tinta hasta unirse al círculo de cautivos. Mae de agua no hizo distinciones. El patio era ahora un pantano. Los pies se hundieron, las paredes de las dependencias de los esclavos goteaban un líquido negro que no mojaba, solo absorbía. Mariama sintió que el suelo cedía bajo sus pies, pero no cayó. Flotado. Su cuerpo ya no tenía peso ni forma, era solo memoria y actualidad. En el fondo, donde el agua era más espesa que la noche, vio los rostros. No eran los de los vivos, sino los que habían sido arrojados al río años antes, los que habían saltado de las embarcaciones en busca de su propia muerte, los que habían muerto de fiebre y habían sido arrojados a los caimanes para no estropear el aire. Todos extendieron sus manos no para salvar, sino para tirar. Ahora eres mía, susurró la voz dentro de ella, y esta vez Mariama no se resistió. Cuando salió el sol, el patio estaba vacío. No había cadáveres, ni huellas, ni siquiera cenizas de los incendios. Solo barro más oscuro de lo habitual, y un olor a pescado podrido que ningún viento podía llevarse. En la orilla del río, a algunas leguas de distancia, emergió del agua una mujer. Su piel brillaba como escamas a la luz del amanecer y su largo cabello negro se movía como serpientes vivas. Ella sonrió mostrando unos dientes que ya no eran del todo humanos. Y luego lentamente empezó a caminar hacia la siguiente plantación. La primera víctima fue un niño de 10 años, hijo del capataz, que jugaba en la orilla del río con una caña de pescar improvisada. Vio a la mujer antes de que ella lo viera a él, o al menos eso creía. Su sombra se extendía sobre el agua, desproporcionadamente, como si algo en ella la siguiera detrás, reacio a abandonar el lecho del río.
El niño abrió la boca para gritar, pero solo salió un sonido húmedo y ahogado, como si sus cuerdas vocales ya estuvieran sumergidas. Cuando lo encontraron 3 días después, su cuerpo estaba hinchado y blanco, sus ojos abiertos y llenos de barro, su lengua negra como un pez muerto. En la palma de su mano derecha, incrustada como una marca, había una balanza plateada. Los esclavos murmuraron que era Mami Bata quien había regresado, pero los amos blancos se rieron, atribuyendo la muerte al calor, los miasmas y el agua en mal estado. Ordenaron que cavaran otro pozo. Esa noche la mujer entró en el cuarto de esclavos sin hacer ruido. Su olor, algas, sangre seca, algo dulce y podrido, llenó el aire antes de que alguien la viera. Una de las mujeres, embarazada de 7 meses, se despertó con la sensación de unos dedos fríos deslizándose por su vientre. Cuando abrió los ojos, la criatura estaba agachada a su lado, con los labios presionados contra su piel, bebiendo no sudor, sino algo más profundo. El esclavo no gritó. Sabía que gritar no serviría de nada. En cambio susurró el nombre de lo que la observaba en la oscuridad, Mariama. La criatura levantó la cabeza sonriendo. Sus dientes brillaban como conchas bajo la luna. «¿Me reconoces?», dijo, y su voz era el sonido de aguas turbias arrastrando huesos. «Está bien». Al amanecer, la embarazada yacía de costado, con los ojos vidriosos, el vientre desinflado como una piel vaciada. Dentro de ella, algo se había movido en la dirección equivocada. El miedo se extendió como la pólvora. Los esclavos comenzaron a atar patuás de tela roja a las puertas, arrojar sal en los rincones de las chozas, susurrar oraciones en idiomas que sus amos prohibían. Pero a la que había sido Mariama no le importaban los patuás. Ahora caminaba entre ellos, tocando los hombros, respirando en el cuello de los que dormían. Cada toque dejaba una marca, una mancha húmeda en la piel, que pronto se convertía en una herida redonda, como la boca de un pez chupador. El siguiente era el capataz, un hombre gordo y cruel llamado López. La encontró de noche, cuando salía de la mansión después de violar a una de las chicas en la cocina. La mujer estaba apoyada en el tronco de una gameleira, desnuda de cintura para arriba y con los pechos cubiertos de una costra de barro seco. López se rió pensando que era una esclava loca, y se adelantó para agarrarla. Fue entonces cuando vio que sus pies no tocaban el suelo. «Ahora eres mía», repitió, y su voz era la de Mariama, pero también la de todos los demás que se habían hundido en el río, los que habían muerto de fiebre, los que habían sido azotados hasta que se les cayó la carne de los huesos. López intentó correr. No llegó muy lejos. A la mañana siguiente su cuerpo fue encontrado colgado de las ramas del árbol, con sus entrañas expuestas como raíces retorcidas. Dentro de su boca un banco de pequeños peces plateados luchaba, ahogándose. Los señores, finalmente alarmados, mandaron llamar al sacerdote. Llegó a caballo con su Biblia y su crucifijo, pero cuando bajó frente a la casa grande, la que había sido Mariama ya lo esperaba sentada en los escalones, trenzándose el cabello con dedos que terminaban en uñas afiladas como anzuelos. «Aquí no tienes poder», dijo, y el sacerdote sintió que el olor del río invadía sus fosas nasales, llenaba sus pulmones, ahogaba sus palabras antes de que pudiera pronunciarlas. Al mediodía el sacerdote fue encontrado arrodillado a la orilla del agua, con las manos entrelazadas en oración, los ojos muy abiertos y llenos de barro. Le habían arrancado la lengua. La plantación quedó en silencio. Los esclavos se encerraron en cuartos de esclavos al anochecer, pero eso no los salvó. Las cosas entraban por rendijas, por ventanas mal selladas, por sueños. Ella no mató a todos. A algunos se los llevó consigo y los arrastró hasta el río, donde nunca más se encontraron sus cuerpos. A otros los dejó con vida, pero no enteros. Una mujer se despertó con los párpados cosidos con hilos de algas. Un hombre descubrió que su sombra ya no lo seguía, en cambio, se quedó quieta, mirándolo con ojos que no eran los suyos. Los señores intentaron escapar. Cargaron cofres de plata y bolsas de oro, montaron a caballo y partieron hacia la ciudad. No llegaron. La carretera estaba inundada, aunque no había llovido. El agua era negra y espesa, y cuando los caballos entraban en ella, nunca salían. Los gritos duraron hasta el amanecer. Cuando salió el sol, la plantación estaba vacía. Las casas intactas. Los instrumentos de tortura abandonados.
Lo único que quedó fue el barro más oscuro que antes, y un olor a pescado podrido que ningún viento podía llevarse. Y en la orilla del río, la mujer que había sido Mariama sonrió. Ella no tenía prisa. Hubo otras plantaciones. Otros ríos. Otros que había que derribar, donde el agua estaba fría y el hambre eterna. Empezó a caminar. La primera plantación que encontró estaba a 3 días de distancia, escondida entre cerros que parecían dormir. Los señores allí iban. Manos, hombres de manos gruesas y sonrisas que crujían como bisagras oxidadas. A los esclavos los llamaban herramientas y, cuando alguna se rompía, la tiraban al pozo seco que había detrás de la casa grande. Dijeron que el pozo no tenía fondo. Mariama llegó al anochecer, cuando el calor todavía se pegaba a su piel como savia. Se sentó al borde del camino con las piernas cruzadas sobre la tierra agrietada, y empezó a cantar. No era una canción que nadie conociera. Las palabras eran húmedas, arrastradas, como si vinieran del fondo de un lago. Los esclavos que pasaban con cestos de algodón se detuvieron con los ojos muy abiertos. Algunos se persignaron. Otros, más mayores, reconocieron el sonido y bajaron la cabeza. No escuches, murmuró una mujer con cicatrices en forma de cruz en la espalda, alejando a un niño. Esto no es para nosotros. Pero el chico ya lo había oído. Y cuando esa noche comenzaron los gritos, provenientes de la casa grande, supo que no eran de los amos. Al día siguiente los hermanos fueron encontrados en el pozo. No los habían empujado. Habían caído. Sus cuerpos estaban intactos a excepción de sus ojos. Ambos habían sido reemplazados por 2 monedas de plata frías y sin brillo. Los esclavos, cuando se acercaron, vieron que el agua del fondo del pozo no era agua. Era algo más viejo, más hambriento. Mariama ya se había ido. Siguió el olor a sangre seca y caña de azúcar quemada, dirigiéndose hacia el este, donde las plantaciones eran más grandes y los señores más crueles. En la tercera finca, el señor era un hombre que coleccionaba lenguas. Se los cortó a los esclavos que intentaban escapar y los colgó en frascos de vidrio, como raras mariposas. Su comedor estaba decorado con ellos, alineados en los estantes, flotando en el alcohol amarillo. Le gustaba mostrárselo a los visitantes, señalando con orgullo. Este era de un male. Este de una mina. No sé de dónde vino, pero gritó como un demonio. Mariama entró en la casa mientras él cenaba. No usé la puerta. Ella simplemente estaba allí, sentada a la mesa, con las manos cruzadas sobre el plato vacío. El caballero se atragantó con el vino. Los sirvientes, paralizados, vieron que sus pies no tocaban el suelo. Flotó como lenguas en frascos. No eres bienvenido aquí, dijo el hombre tratando de ser firme, pero su voz era débil como la de un niño. Mariama sonrió. Sus dientes estaban muy blancos. Muy agudo. No vine por ti, respondió. Vine por ellos. Y entonces las lenguas de las tinajas empezaron a moverse. Uno a uno emergieron del alcohol, hinchados y pálidos, y volaron hacia la boca de sus dueños. Los esclavos que habían estado en silencio durante años volvieron a gritar, no de dolor, sino de algo que no tenía nombre. El señor corrió al sótano, donde guardaba los restos de los rebeldes, pero las puertas estaban cerradas por dentro. Y cuando los abrió, vio que el sótano ya no era un sótano. Era el vientre de un pez. La carne de las paredes latía. El aire olía a sal y a podredumbre. Y en el centro, flotando en la oscuridad, estaba el cráneo de un hombre al que él mismo había ahorcado años antes. La calavera abrió la boca y cantó. El hombre intentó escapar, pero el pasillo que tenía detrás ya no conducía a las escaleras. Conducía al agua. Mariama observaba todo desde la mesa, mientras terminaba el vino del hombre. Luego se levantó y se fue. La casa se derrumbó detrás de ella, como si nunca hubiera existido. Los esclavos que sobrevivieron contaron la historia durante años, en voz baja, por la noche. Hablaban de una mujer que caminaba sola, que no dejaba huellas, que sonreía con dientes de tiburón. Algunos decían que era una santa. Otros era el propio mar que venía a recuperar lo que le habían robado. A ella no le importaba lo que dijeran. Porque siempre hubo otro camino. Siempre otro río.
Cada vez hay más hambre de alimentarse.